Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Ayalógico. Yo soy José Manuel Ayala, estudiante de Medicina, y hoy me gustaría adentrarme en un tema que, aunque está presente en la sociedad, ciertamente tiene varios estigmas y creo que está muy bien conocer cómo al menos funciona. Seguro que a lo largo de vuestra vida habéis escuchado a mucha gente decir yo controlo o tengo esta situación bajo control o para mí esto no es un problema o muchas frases de la misma índole y al final acaban desembocando en una adicción. Y ese es el problema que queremos desentrañar hoy, ¿no? Un poquito la base fisiológica, el entorno y cómo se favorece al final ese ambiente que al final acaba llevando una adicción. Lo primero, me gustaría dejar claro que vamos a explorar un poco el fundamento fisiológico sin entrar en grandes detalles y que no quiero que esto sea una charla más de algo obvio, y es que ahora mismo en la sociedad, tanto las redes sociales como otro tipo de actos como la ludopatía, las inversiones muchas veces se hacen de manera patológica de tipo ludópata y muchas otras actividades están siendo conductas adictivas. Y no voy a entrar en si deberían estar o no estar. Simplemente os voy a intentar explicar un poquito de por qué funciona y por qué está ocurriendo lo que ocurre con vuestro cerebro, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es definir la adicción, ¿no? Para que quede claro en el contexto en el que hablamos. Y esto lo voy a leer para no equivocarme. Según la American Society of Addiction Medicine, la describe como una enfermedad cerebral crónica y recurrente. Ya estamos partiendo un poco ese estigma en el que nosotros pensamos que la ludopatía es algo voluntario, en el que una persona no tiene fuerza de voluntad. Estamos hablando de una enfermedad cerebral que se caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia o la realización compulsiva de un comportamiento, no solo sustancia, sino también comportamiento, a pesar de las consecuencias negativas y perjudiciales para la persona o su entorno. Es decir, tres claves de esta definición. Una, lo primero es que no solo es una sustancia, que también hay comportamientos que generan una conducta adictiva, como pueda ser la ludopatía, el sexo, las drogas, la fiesta, etc. Ya hablamos de enfermedad crónica, o sea, no voluntad del paciente, ya estamos hablando de una enfermedad. Cómo haya surgido lo vamos a comentar un poco, pero es algo en lo que no me voy a meter. Si es que es la falta de voluntad la que produce el adicto, si al final es el entorno social, eso lo comentaré un poco, pero ahí no me voy a meter. Y luego, para entender esta situación, tenemos que hablar un poco de cómo funciona la dopamina en nuestro cuerpo, ¿no? La dopamina es conocida mundialmente como el neurotransmisor del placer, pero regula muchas más funciones que no únicamente son las del placer. Lo primero es que es la hormona que rige la motivación, el comportamiento y el aprendizaje. ¿Qué ocurre? Explicado pronto, mal y pronto. Tú tienes una conducta que genera algo positivo en ti, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, comer, dormir. Y entonces tu cuerpo, para reforzar ese comportamiento, lo que hace es liberar un poquito de serotonina, de dopamina, de tal manera que tu cuerpo o tu cerebro asume que ese comportamiento ha sido beneficioso para ti y crea unas sinapsis neuronales que te impulsan a querer repetir ese comportamiento. Cuando esto ocurre de manera fisiológica, las descargas de dopamina son de una cantidad pequeña, ¿no? Y entonces va generando esa sinapsis neuronal que te hace que repitas ese comportamiento que es, en principio, positivo para ti. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una avalancha de dopamina? Lo que ocurre cuando consumimos ciertas sustancias o ciertos hábitos es que se produce una avalancha de dopamina y se liberan dopaminas a niveles entre 2 y 10 veces y hasta 10 veces más altos de lo que debería ser fisiológicamente. ¿Qué ocurre? Ocurren ciertas transformaciones cerebrales y por eso se reprograma el cerebro, entre comillas. Nosotros liberamos una dopamina en unas cantidades brutales. Esto hace que el cuerpo considere que tiene demasiada dopamina y actúa quitando receptores de dopamina. No solo esta dopamina que se libera por sustancias puede que sea más cantidad, sino que también se puede mantener más tiempo en el organismo. Y al reaccionar quitando receptores, lo que hace es que necesitemos cada vez más dopamina para conseguir el mismo estímulo, ¿no? Entonces, es fácil prever que con niveles fisiológicos de dopamina no vamos a sentir ningún placer, no vamos a tener ninguna recompensa. Por lo tanto, vamos a buscar otra vez esa conducta o esa sustancia que nos ha liberado esa cantidad de dopamina, ¿no? Vamos a poner varios ejemplos. El primero sería, que son además, se ha demostrado que ocurre. El primero es la ludopatía, ¿no? Para entender un poco, porque me parece como quizá un punto de partida muy bueno,
Porque hay que comprender que no solo nos produce dopamina el ganar, sino el casi ganar, el anticipar eventos, etc. Entonces, estímulos muy repetitivos y muy cortos, como puedan darse en una actitud ludópata, en unas tragaperras o en una ruleta de esas, o como sea, puede producir picos altos de dopamina. De una manera muy similar a la que ocurre cuando estamos scrolleando en las redes sociales. Uno, no sabemos qué es lo siguiente que nos va a venir, el algoritmo lo decide por nosotros, y lo segundo es que al final estamos produciendo mini descargas que nos están dando ese subidón de dopamina continuo. Por otra parte, cuando estamos con este tema, se sobrepasan los sistemas de control. Lo que he dicho, perdemos esos receptores. Y ocurre una cosa que hay que entender. Está el wanting, el querer, y el liking, el gustar. Cuando tú inicias la conducta, normalmente el liking es más importante que el wanting, porque te gusta más que lo quieres. Pero es posible que cuando estés desarrollando esa conducta adictiva, ese liking se vaya agotando. O sea, ya no te guste tanto, pero tu cerebro se ha reprogramado de cierta manera que te sigue pidiendo que hagas esa conducta, de tal manera que consigas ese pico de dopamina. Por lo tanto, ya no te gusta, pero lo quieres. Entonces, ese liking baja y el wanting sube, ¿no? Entonces, a partir de ahora tenemos que entender que entonces lo que está pasando en la adicción no es una falta de voluntad, ¿no? Es lo primero que quiero llegar, que el adicto por sí, cuando llega a este camino, pues no es una persona que no quiera cambiar su actitud, sino que muchas veces fisiológicamente su cuerpo se lo está pidiendo. Y no es solo cuestión de voluntad. Se producen ciertas, bueno, lo que he dicho de los receptores y tal, eso es neuroadaptación y tolerancia, cada vez necesitamos más para conseguir el mismo estímulo. Se produce una dependencia física que acaba dando un síndrome de abstinencia, que en caso compartimental, del comportamiento, no compartimental, perdón, puede producir ansiedad o puede producir incluso actitudes agresivas cuando no se está o no se puede realizar ese comportamiento. Y también hay dependencia psicológica a esa sustancia cuando es una sustancia o una droga de abuso, ¿no? Hay que entender también que hay muchos elementos que son los triggers, ¿no? Que son los disparadores, y es ese momento en el que a ti se te dispara esa conducta. Casi muy parecido a la manera de cognitivo-conductual, por ejemplo, que puede ocurrir con la enseñanza de un perro. De tal manera que un desencadenante puede ser el sonido de una tragaperra o el sonido de una notificación del móvil, o a lo mejor un hábito social, un ambiente social en el que tú sueles realizar ese hábito, que puede ser salir de fiesta y meterte cualquier tipo de sustancia o droga de abuso, ¿no? También se producen alteraciones en la morfología cerebral que hace que nosotros tengamos más facilidad para no inhibir esa conducta, y eso es que nuestro cuerpo lo que hace es atrofiar la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiene que ver con las voluntades y con la capacidad de decidir y de inhibir ciertos estímulos que puedan ser nocivos. Pues se ha visto que en este tipo de adictos la corteza prefrontal, junto con lo de los receptores, son los principales cambios, de tal manera que es una persona que tiene dependencia de una sustancia y su corteza prefrontal no sabe decirle que no. Esto quiero que quede claro porque creo que es un cambio radical a lo que normalmente se entiende por un adicto. Y es que se desmorona por completo la idea de que esto viene por la voluntad del paciente, sino que ahora tenemos una base fisiológica en la que podemos, bueno, no fisiológica, sino patológica, en la que se puede ver reforzado y se puede ver la consecuencia de esa conducta. De tal manera que se define, por tanto, que es una enfermedad crónica y recurrente. Vale. Hay que hablar también de los factores que llevan a la mayoría de la población a acabar siendo adictos. Y es que es bien conocido que hay ciertos entornos sociales que favorecen eso. Por lo tanto, el ambiente es uno de esos factores que te pueden favorecer la adicción. Si está bien visto socialmente el consumo de una sustancia o una determinada actitud y tú la repites, evidentemente si la sociedad lo acepta vas a repetirlo con más frecuencia que si no. Véase el alcohol, el tabaco, las redes sociales. También es verdad que la adicción está fuertemente asociada a gente con trastornos de base, que puedan ser el TDAH, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, porque, por ejemplo, en ciertas patologías el problema es que estás bajo de dopamina y empiezas a realizar ciertas actividades que te liberan un montón de dopamina. Y esto es como el ratón que se muerde la cola. No tengo dopamina y realizo ciertas conductas para conseguir una liberación de dopamina,
pero a la vez estoy bajando los receptores, por lo tanto cada vez voy a necesitar más dopamina que no soy capaz de fabricar. Y eso es un círculo vicioso que se llama, como yo lo llamo, hacer una rueda de rata, que es que siempre te acabas moviendo en el mismo sitio y al final la deriva siempre es a peor. El estrés crónico o los traumas en la infancia también son desencadenantes. Y aunque esto lo voy a decir con la boca chica, porque la verdad es que no he encontrado una evidencia muy fuerte sobre ello, sí que se ha visto cierta asociación genética familiar en el tema de la adicción. Gente con padres adictos que ha sido más tendente a las conductas adictivas que una persona pues, que no ha tenido esos antecedentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué cosas quiero dejar claro hasta ahora? 1. La adicción es una enfermedad mental, no es un tema de voluntad, que se inicia por diversos factores y que también tenemos que entender cómo se dan estos factores. Y ahora me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque sí que es cierto que me ha parecido muy interesante el tema de la adicción y he encontrado ciertos síntomas o de diagnóstico que me ha parecido pues que es interesante leer, porque yo creo que en alguno de ellos, con el tema de las redes sociales sobre todo, pues yo a lo mejor también me veo identificado. La pérdida de control, que lo usas más de lo que pretendías inicialmente, y eso es algo que a mí me ocurre. Quiero ponerme un ratillo con el Instagram o lo que sea, y al final acaba siendo más de lo que se debe, ¿no? Tener una preocupación constante cuando no lo estoy haciendo, una tolerancia que necesite más cantidad o tiempo de esa actividad para estar satisfecho, un impacto negativo en tu vida, que bueno, hasta ese punto pues no llegamos evidentemente estos tres, pero sí que la pérdida de control a lo mejor un poco, sí que a veces quiero ponerme 10 minutos y acabo media hora, que es algo que ocurre. Tener intento fallido de parar o reducir la conducta, malestar al no hacerlo y mentir o ocultar a la gente esa conducta. Si en algún momento tienes alguno de estos síntomas con alguna actividad, comportamiento o con una sustancia, evidentemente cuanto antes acude a un profesional, porque te puede ayudar. Y sí que se ha demostrado que hay relación entre la mejoría y el inicio del tratamiento con el hábito. Vale, entonces, ¿qué quiero que nos llevemos de conclusión hoy? Que me ha parecido un tema muy interesante, ¿no? La adicción es una enfermedad crónica. Y eso lo he repetido ya creo que hoy 4 veces. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar un poco la empatía con este tipo de pacientes. En alguna ocasión, evidentemente, ellos habrán generado circunstancias en las que les haya acabado llevando a esta conducta. Pero como cualquier enfermo, como cualquier enfermo, nuestro deber es tratarlo y no estigmatizarlo. Entonces, sí que es cierto que es difícil a lo mejor con el adicto de droga de vía parenteral de toda la vida, que al final pues, es recurrente en el hospital y tal, y sí que se le ve, pues que es verdad que los tratan exactamente igual que otro paciente, pero ya como que ya es el de siempre, ¿no? Y sí que creo que eso debemos olvidarlo y tratarle como se merece, que es un paciente más con una enfermedad crónica mental, que es esta de la adicción, y que necesita resolverse. Para el tratamiento no hay una cura mágica para la adicción, o sea, no hay nada que yo te pueda dar y que eso te vaya a volver de repente un no adicto. Eso no existe y no va a existir a corto plazo. Las terapias psicológicas quizás son el pilar fundamental de este tratamiento, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es la clave para identificar detonantes y para intentar mejorar pues, esa conducta o esa adicción a la sustancia. Farmacológicamente podemos ayudar a la gente que tiene adicción a ciertas sustancias, pues como por ejemplo los opiáceos o otro tipo de drogas de abuso. Pero no podemos ayudar a la gente que tiene, por así decirlo, un trastorno del comportamiento, porque no existe nada que pueda sustituir esa sustancia que yo pueda controlar. Entonces, para ellos, la terapia cognitivo-conductual y la terapia de grupo y la psicoterapia es muchísimo más importante que para los que están tomando o consumiendo drogas de abuso. Es muy importante en el tratamiento la gestión del entorno y la calidad de vida que tenga en ese momento, entonces habría que intentar apartarlo de ambientes nocivos que le lleven a la conducta que estuviese adicto y establecerle unas pautas de vida sana. El deporte es mundialmente conocido y otro tipo de tipos similares. Y por lo tanto, me gustaría hacer una pequeña cierre y conclusión, ¿no? Hemos explorado hoy cómo la adicción, ya sea a sustancias o a comportamientos como la ludopatía, es una enfermedad cerebral y debemos ser empáticos con este tipo de pacientes. Estos estímulos que son tan potentes y generan una carga tan grande de dopamina nos van a producir adaptaciones cerebrales y
y de otro tipo, metabólicas, que van a hacer que nuestra conducta se vea reforzada y que nuestro cerebro nos pida repetir esa conducta para poder obtener la misma satisfacción. Por lo tanto, esto lo debemos tener en cuenta siempre que tratemos este tipo de pacientes. Te quiero decir, si conoces a alguien o sientes que estás atrapado en una conducta de este tipo, que acudas a un profesional o que animes a esa persona a acudir a un profesional, que lo entiendas y empatices con él y que insistas en el tema porque cuanto antes se inicie la terapia, mejores son los resultados. Una conducta adictiva al final puede que todavía no haya generado una gran cantidad de modificaciones de esos receptores de dopamina y por lo tanto puede que su impulso a realizar la conducta sea menos fuerte. Por lo tanto, hay que extender la mano a la gente que pide ayuda y estar muy alerta de si en nuestro entorno hay alguien que encuentre esta situación. El cerebro es increíble y tiene adaptaciones que nos permiten ser más listos, más inteligentes y realizar mejor en nuestras conductas. Pero cuando tenemos adaptaciones no fisiológicas, sino patológicas, el cerebro también y su plasticidad puede resultar un arma de doble filo. En mi opinión, como siempre, el cuerpo es maravilloso y de todo se recupera y de esto también, no es una excepción. Por lo tanto, me gustaría hoy cerrar el podcast de Dialógico con esto, con esta reflexión, que seamos un poquito empáticos y que al final nuestro cerebro nos sirve para aprender y nos puede jugar malas pasadas como con el caso de la adicción. Espero que te haya gustado, te espero en el próximo podcast, que va a estar muy interesante y va a ser la primera entrevista que publiquemos aquí en el podcast. Así que nada, nos vemos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Si sigues por aquí, acuérdate de suscribirte y que sigo haciendo contenido con mucho cariño y con mucha ilusión para que lo escuches. Hasta luego, hasta la semana que viene.